Buenas tardes con todos. Qué emoción ya que se están conectando a este gran evento. Entonces, esperamos medio minutito más para dar inicio con este seminario. Ok, ahora sí, vamos a dar inicio a este gran evento. Entonces, buenas tardes con todos y con todas. Reciban un abrazo virtual de parte del comité organizador del seminario Agricultura y Ganadería Familiar Altoandina, una mirada desde la agroecología en el Bicentenario. Nuestros sinceros agradecimientos a todos los representantes de las instituciones públicas y privadas, a los agricultores, agricultoras, a los profesionales, investigadores, docentes, estudiantes y público en general, por su participación y compromiso con la agroecología. Asimismo, un agradecimiento especial a la Fundación McKnight por haber contribuido a hacer realidad este evento, ¿no?, de mucha trascendencia en el Bicentenario de nuestro Perú. Los organizadores nos sentimos comprometidos con todos ustedes para que esta serie de seminarios sea un espacio en el que podamos compartir los avances y resultados de investigaciones con agricultores altoandinos, ¿no?, en el marco de la agroecología y la investigación, acción participativa. Esperamos cumplir todas las expectativas de ustedes. Y sin más preámbulo, damos la bienvenida a la doctora María Azcurra, presidenta del comité organizador, para que inaugure esta serie de seminarios. María. Buenos días con todos. Es un placer y muy agradecida veo que hay muchos participantes interesados para este seminario titulado La agricultura y la ganadería familiar altoandino, una mirada desde la agroecología en el año del Bicentenario del Perú. El evento lo que quiere es visibilizar los impactos de la investigación interdisciplinaria desde la agroecología, los sistemas socioecológicos y enfoques participativos que se vienen realizando en la alianza con el programa colaborativo de investigación en cultivos de la Fundación McKnight. El segundo objetivo es incidir en las políticas para promover la agroecología en la pequeña agricultura familiar altoandina. Somos 11 instituciones que vamos a participar y los voy a mencionar con nuestro primero, que es el grupo Yanapay, Colorado State University, el Instituto de Montañas, el Centro de Investigación de Zonas Áridas de la Universidad Nacional Agraria La Molina, el Programa de Hortalizas de la Universidad Nacional Agraria La Molina, el Centro Internacional de la Papa, Centro Bartolomé de las Casas, el Instituto de Investigación Nutricional, Penn State University, la Universidad de Michigan, Eclosio, Ricolto, que son dos ONGs que trabajan en distintas partes de vecinos mundiales, la revista agroecológica Leisa y la Fundación McKnight. Estamos muy agradecidos de contar con la participación en este seminario, y este seminario es el de la introducción sobre la agroecología. Esperamos contar con ustedes en los siguientes 4 seminarios de temas claves. Este es el introductorio sobre cómo la agroecología es digamos, el futuro de la agricultura. El segundo es sobre agroecología y agrobiodiversidad. El tercero es agroecología, saberes ancestrales y sistemas de interaprendizajes andinos. El tercero es agroecología, economía campesina y mercados agroecológicos. Y el último, agroecología, suelos y paisajes andinos. Esperamos que estos jueves sean de mucha sensibilización para todos nosotros, ya que estamos en el momento en la historia del mundo donde es importante que la agricultura sea
responsable y no solo no sube el carbono de la atmósfera, sino más bien sea una manera de responder y ayudar con el cambio climático. Además, que la agrobiodiversidad es un tema clave para una mejor nutrición y es importante en este contexto. Entonces, sin más, voy a dar por inaugurado este evento y nuevamente agradecerles por su tiempo y muy bienvenidos y esperamos contar con ustedes no solo en estas próximas 2 horas, sino también en todos los jueves hasta el 27 hasta el último, que es el último tercer jueves de noviembre. Muchas gracias, María. Muy agradecidos por tus palabras y también ahora queremos compartir con ustedes un saludo de parte de los agricultores y agricultoras del anexo de Colpar de Quilcas, ¿no? También algunos ya lo han visto al inicio, pero queremos volverlo a compartir y para ello vamos a transmitir este videíto. En mi comunidad la rotación de terreno es primero se siembra la papa, después se le siembra maíz y ya ese terreno se hace descansar, se va a otro terreno ya, también sembrar papa, después puedes sembrar habas, maíz, oca, uyuco, entonces también ya le dejas en otro terreno igualito, empiezas por papa, porque el terreno para que va descansando, descansa. Entonces de 2, 3 años vuelves a sembrar al mismo. Nosotros tenemos carnero, tenemos vaquita para juntar su guano, con eso se siembra. Esto hacemos en la zona media, en la zona altina se siembra, la comunidad nos da los terrenos, las parcelas, eso no somos propietarios de eso. De la comunidad del distrito de Quilcas nos dan nuestras parcelas para sembrar la papa nativa, pero todo el año, como dice, rotando por sitios. La rotación, así que siempre vamos rotando así de terreno en terreno, es de nuestros abuelitos que nos han enseñado, seguimos la taclia, seguimos utilizando, señores, la lampa, con el pico, seguimos trabajando los abuelitos, lo que nos ha enseñado, seguimos trabajando con esas herramientas. Buenas tardes, mi nombre es Norma Papuico Ávila, soy del anexo de Colpar, distrito de Quilcas. Les doy la bienvenida a este seminario virtual. Agricultura y ganadería familiar Alfandín, una mirada desde la agroecología en el Bicentenario. Les deseamos muchos éxitos en este evento, que sigan cultivando la agricultura que nuestros abuelitos nos enseñaron. ¡Les damos la bienvenida! Muchas gracias a Norma y a los agricultores de Colpar, ¿no? Que también ellos quieren brindar sus saludos y sus buenos deseos para esta serie de seminarios. Entonces ahora, en este seminario introductorio, donde vamos a hablar sobre la agroecología y la investigación participativa propiamente dicha, también nos va a acompañar como moderadora la doctora María Azcurra, ¿no? María Azcurra es natural de Huancayo, actualmente la directora del Grupo Yanapay. Ella tiene un doctorado en fitomejoramiento de la Universidad de Cornell, ¿no? Y trabajó casi 20 años en el Centro Internacional de la Papa en el programa de nematología. Asimismo, ella trabajó 8 años en el Instituto de Investigación y Desarrollo de Australia del Sur en Adelaida. Desde el 99 ella se incorporó al Grupo Yanapay, donde realiza investigaciones en beneficio de la pequeña agricultura, ¿no? A ella le apasiona el vínculo entre la agricultura y la nutrición para mejorar los medios de vida de las familias altoandinas. María es autora y coautora de muchas publicaciones científicas, entre ellas donde destaca la agrobiodiversidad, el fitomejoramiento, el suelo, entre otros, ¿no? En marzo de este año, María recibió un reconocimiento por la CONCITEC, ¿no? Y se le reconoce como una de las 24 científicas del Perú. Entonces, María, tienes la palabra. María, tu micro está apagado.
por la vergüenza de la introducción muy amable de Catherine. Bueno, como el tiempo corre, después de agradecer a Catherine por la introducción, me toca presentar cómo va a ser este seminario, que va a consistir de 3 exposiciones. Y tenemos un panel de lujo. Voy a introducir a cada uno de los panelistas. Luego también tenemos comentaristas de lujo, van a ser 2 comentaristas. Y luego vamos a ir a las preguntas del público. Cada una de las presentaciones dura 20 minutos, excepto la de Claire, que dura 10 minutos. No por eso va a ser la menos impactante. Y lo que quiero decirles a ustedes es que cuando tienen preguntas, no las pongan en el chat, sino ahí en donde dice preguntas, y ahí nosotros los vamos a recoger y esperamos poder dar respuestas en la media hora que tenemos al final para esto. Entonces voy a presentar al primer expositor, Ernesto Méndez, que es profesor de agroecología y estudios ambientales del programa ambiental del Departamento de Ciencias y Plantas de Suelo en la Universidad de Vermont, Estados Unidos, donde dirige el programa de agroecología y medios de vida. Tiene 20 años de experiencia trabajando en pequeña agricultura en Centroamérica y más de 40 publicaciones en revistas y 3 libros sobre agroecología. Él es natural de El Salvador. Entonces, Ernesto, te dejo la mesa y tienes 20 minutos. 3 minutos antes que se cumple el tiempo, voy a prender mi pantalla para que veas que tienes 3 minutos. Con ustedes, Ernesto Méndez. Muchas gracias, María, y muchas gracias a los organizadores por la invitación. Es un gran gusto estar con ustedes siempre en la comunidad de los Andes. Vamos a ver, voy a poner mi pantalla. ¿Me pueden ver? Está cargando. Ahora sí, Ernesto. Sí, ok. Catherine me había pedido que empezara tal vez con una charla un poco más conceptual sobre la agroecología y cómo puede ser un enfoque para la transformación de los sistemas alimentarios. A mí siempre me gusta empezar presentando a mi grupo, el Colaborativo de Agroecología y Medios de Vida, el programa de colaboración en investigación en cultivos, el CCRP. Aprendimos cómo trabajar en comunidad de práctica, que es algo que se ha alineado muy bien con nosotros. Hacemos investigación en agroecología e investigación en acción participativa y ahora también mucho sobre la transición agroecológica. Estamos acá en una universidad y hacemos diferentes tipos de enseñanza y capacitación y este año hemos comenzado un proceso de transformación de este colaborativo que no tenía un ancla institucional a un instituto de agroecología a nivel universitario. Y una de las cosas más importantes para nosotros es la colaboración y en parte por eso me gusta presentarnos para que podamos interactuar como red de agroecología en este trabajo de transformación. La agroecología no es fácil de definir. Esta es una definición que viene de un reporte de la FAO y por eso lo hace un poco simbólica. Que la FAO ahora está impulsando mucho la agroecología y si ven, no la voy a leer toda, pero en el fondo lo que dice es que es un enfoque que busca la transformación de los sistemas alimentarios para que sean socialmente justos y ecológicamente sanos. Y dentro de todo eso hay mucho interés en los conocimientos locales y ancestrales y también en los procesos participativos. Otra cosa importante que pueden ver ahí en el diagrama es que hemos estado hablando de la agroecología como
un enfoque donde interactúan tres dimensiones: la dimensión de la ciencia, la práctica y los movimientos sociales. Y esto la hace interesante cuando hablamos de procesos de transformación, porque esos procesos incluyen estas tres dimensiones. Aunque algunos de nosotros trabajemos más en una o en un par y no en las tres, están presentes y la agroecología está presente en ellos. Dado el enfoque de los seminarios, quería comenzar hablando un poco de la evolución práctica, cultural y espiritual de la agroecología, porque sabemos que mucho del conocimiento agroecológico que tenemos en la parte más académica viene de conocimientos tanto de la naturaleza como de conocimientos de la agricultura tradicional, la agricultura de los pueblos indígenas. Aquí hay tres ejemplos de América, de Norteamérica, Suramérica y de Mesoamérica, de prácticas que fueron desarrolladas por grupos indígenas. Y yo creo que en este enfoque transformador lo que queremos hacer es incorporar este conocimiento, además de otros tipos de conocimiento como el académico, para buscar una transformación más inclusiva. Hay mucho que aprender de los diferentes tipos de conocimiento y lo que tenemos que hacer es hacerlo de una manera respetuosa e inclusiva. Yo soy académico, entonces voy a hablar un poquito más de la parte académica. Y me parece importante reconocer que la agroecología ha evolucionado. Como dijo María, ya tengo creo que 25 años de estar trabajando en este tema, en este enfoque. Y lo que podemos ver es que yo uso esta metáfora de olas. En la primera ola de los años 70, entre los 70s y los 90s, el enfoque de la agroecología era aplicar la ciencia de la ecología que buscaba entender la naturaleza a los sistemas agrícolas. Entonces, un enfoque más biofísico, aunque ya había un interés por la agricultura tradicional y también los procesos ecológicos naturales que se podían traer al manejo agrícola. En la siguiente ola se amplía mucho lo que era más que todo un enfoque a nivel de finca hacia los sistemas alimentarios y también incluyendo factores sociales, económicos y culturales que estaban un poco ausentes en esa primera ola. En la tercera, que es cuando se empieza a hablar de estas tres dimensiones de agroecología como ciencia, movimiento social y práctica, en realidad ha influenciado mucho al campo de la agroecología. Es un artículo que salió en 2009 porque creo que al presentarlo así, muchos de nosotros empezamos a buscar más esas dimensiones de movimientos, prácticas y ciencia. Y desde la perspectiva de mi grupo siempre estuvimos muy interesados en las interacciones entre las tres. Y finalmente, que es la ola 4 y en la cual se centra la charla, que es una agroecología más transformadora. Entonces busca un enfoque transdisciplinar que incluye diferentes tipos de conocimiento, intencionalmente busca esa justicia social y mantiene ese componente ecológico que viene desde la primera ola de la que hablábamos. Entonces aquí hay una interacción política muy fuerte. Se hace una conciencia de que no podemos cambiar los sistemas alimentarios si no se cambian algunas de las políticas y factores estructurales que mantienen a la agricultura industrial. Entonces la transición es como llegamos a esa transformación. Si pensamos que la transición son las etapas o los pasos o secuencias que nos llevan a una transformación mucho más profunda, ¿no?, del sistema alimentario y el sistema social. Entonces voy a hablar un poco de cómo trabajamos hacia esa transición, manteniendo esos dos pilares de la justicia social y de sistemas ecológicos. Entonces, en nuestro grupo estamos trabajando en la transición agroecológica como proceso y empezamos
reconociendo que todos traemos experiencias, valores, conocimientos, perspectivas que tenemos que poner sobre la mesa si vamos a involucrarnos en un proceso colectivo de transición. Entonces, si los investigadores van a trabajar con comunidades campesinas o comunidades indígenas, la primera fase es buscar un terreno común. ¿Cómo trabajamos juntos? ¿Cómo tenemos un lenguaje común? ¿Cómo definimos nuestras metas? De una manera que estemos todos en la misma página y sintiéndonos que el proceso nos va a beneficiar. En una segunda fase es cuando empezamos tal vez a colectivamente definir la meta y a dónde queremos ir con esta transición, a buscar herramientas que nos ayudan a desarrollar la transición. Y en la fase tercera es cuando empezamos ya a implementar acciones hacia la transición. Entonces, ese es el qué. Yo creo que estamos en una etapa en que estamos buscando esa transición y esa transformación. Y ahora voy a hablar un poco del cómo. Como decía antes, sabemos que hay valiosos conocimientos en la agricultura local, en los conocimientos de culturas indígenas. También hay mucho valor en el conocimiento científico académico y hay otros tipos de conocimiento. Aquí puse como tercero un conocimiento espiritual y cultural. Entonces lo que necesitamos es desarrollar espacios de diálogo de saberes, es una frase que se ha usado mucho en la agroecología, para poder incorporar estos sistemas de conocimiento de una manera respetuosa en estos procesos de transición. Se habla mucho ahora de la co-creación de conocimiento, que es cuando la interacción entre estos diferentes tipos de conocimiento nos permite desarrollar algo nuevo. Y no siempre es una integración, a veces es un diálogo. Y aquí puse dos ejemplos. En un proyecto que hemos hecho con caficultores de México y Nicaragua, son cooperativas de caficultores. Desarrollamos estos intercambios, uno en Nicaragua, uno en México, donde trajimos a investigadores, productores, gente de la cooperativa, ONGs que nos están apoyando para aprender en cada lugar de los unos de los otros. El otro ejemplo es el proceso de agroecología de la gente en Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico, donde organizaciones, más que todo latinas, afroamericanas y de indígenas, están colectivamente involucrándose en un proceso de transición agroecológica. Y mucho de lo que hacen son intercambios de conocimiento, ¿no? Entonces, aprendiendo los unos de los otros para poder desarrollar mejor esa transición y también darse un apoyo en estas interacciones con las políticas. La investigación acción participativa, que es un enfoque que involucra a los actores sociales en procesos de investigación, reflexión y acción, y donde la idea es que todos los actores definen las metas, las preguntas de investigación, etcétera. Y dicho de una manera muy sencilla, es investigación con la gente, para la gente. Entonces, una manera de poder hacer esas transiciones y que nos mantienen esos pilares de la justicia social y de sistemas ecológicamente sanos. Han surgido muchos marcos de principios agroecológicos para la transición. Aquí hay algunos ejemplos, los 10 elementos que desarrolló la FAO. CITSE ha desarrollado algunos principios también. CITSE es un consorcio de ONGs basado en Bélgica. La vía campesina tiene pilares y principios también. Y como ejemplo, algunos principios que desarrollaron Miguel Altieri y Clara Nichols, que han trabajado mucho en agroecología, que son tal vez un poco más biofísicos. Además de los principios, algunas organizaciones e investigadores han desarrollado estos marcos para un análisis del desempeño agroecológico y la transición. Aquí les presento 4 ejemplos, hay otros también, pero uno es el de Biovisión, que utiliza los elementos de la FAO y también estos niveles de transición de Steven Gliessman para monitorear cómo van los procesos de transición.
El MESMIS, que es de colegas de la UNAM en México, utiliza una serie de indicadores también haciendo comparaciones a través del tiempo. LUME, que viene de colegas de Brasil, que es un método económico ecológico para analizar los agroecosistemas con enfoque en la transición. Y finalmente, la FAO tiene una herramienta para la evaluación del desempeño de la agroecología, que también usa los 10 elementos, y creo que todavía está en desarrollo, pero la idea es que son herramientas que se pueden utilizar para monitorear esta transición agroecológica. Una de las cosas más importantes para nosotros, ya tal vez hablando un poco más de nuestro trabajo, es mantener principios en todo lo que hacemos. Y en una publicación que hicimos hace como 4 años, quisimos definir algunos principios importantes de la investigación y acción participativa, y pensando en esta presentación, creo que pueden aplicar también para desarrollar esta agroecología, esta transición agroecológica que nos lleva a una transformación más profunda. Entonces, estos principios son el interés compartido, porque una de las cosas que yo pienso es que es muy difícil desarrollar estos procesos si no es de una manera colectiva. Y yo creo que los que trabajamos con campesinos y comunidades rurales sabemos que muy difícil se puede lograr algo si no nos organizamos, ya sea en cooperativas, organizaciones, asociaciones, para poder impulsar algunas mejoras en los medios de vida y en el manejo de los sistemas agrícolas. Entonces, el interés compartido y la creencia en el poder colectivo. También tenemos que participar, seamos los que seamos en el proceso, actores en el proceso, usando la humildad. Esto se vuelve muy importante cuando queremos hacer este diálogo de saberes, porque no podemos llegar a tener un diálogo pensando que nuestra posición es la mejor o es la dominante, sino que tenemos que estar abiertos a aprender. Y luego, en estos procesos también que se vuelve un poco, no es fácil, ¿no? Es desarrollar la confianza y la responsabilidad. Entonces, ¿cómo podemos tener un sistema de rendición de cuentas? Y finalmente, la comunicación y la transparencia, que son muy importantes para cualquier proceso. Creo que me fui un poco rápido, pero eso es bueno para los organizadores. Entonces yo voy a cerrar con esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto, por siempre que te escucho. Es tan inspirador el hecho de que das tanto énfasis en la inclusividad, de escuchar a todos, pero también la importancia de la evidencia por la parte científica, como también la inclusión de lo que sabe la tradición sobre cada lugar, lo que funciona bien tanto en las creencias y la importancia de la colaboración y la inclusión. Entonces, gracias por darnos suficiente tiempo. Vamos a irnos a la siguiente presentación, que es de Enrique Colmans. Enrique tiene su título es agrónomo, estudiado en Alemania, y tiene más de 25 años en asesorías y gerencia de proyectos de la cooperación alemana en la región andina y Amazonia. Y ha trabajado en 16 países de la América Latina, desde México hasta Argentina. Y tiene su propia granja ecológica. Entonces, él viene de la experiencia, y en el Perú ha ayudado a la ONG IDMA
y la gestión del movimiento agroecológico, ha ayudado a fundar la red de agricultores ecológicos del Perú, el movimiento latinoamericano y mundial, y ha sido también director del IFOAM. Tiene varias publicaciones importantes como el Manual de la Agricultura Ecológica, Principios Básicos y en La Habana, y Construyendo Procesos de Campesino a Campesino, que es muy reconocido por eso. Bueno, estamos muy orgullosos de que él va a participar, y ya con un pie en los Andes. Enrique, tienes 20 minutos. Muchas gracias, María. En realidad, bueno, con toda humildad trato de compartir, lograr que este tema tan importante tenga la relevancia que se merece, ¿verdad? Y gracias pues a lo que ya mostró Ernesto, la agroecología tiene ahora un posicionamiento muy importante, especialmente en América Latina. También vemos pues en el norte, en la Universidad de Vermont, el trabajo académico tan sólido. Estamos viendo en varias partes del continente, nos enorgullece. Y en realidad, yo creo que mi aporte se va a complementar mucho con lo de Ernesto. Espero que no sea repetitivo. Lo importante es que todos aportemos, pongamos un granito para que el escalonamiento permite que de la agroecología permite un reemplazo de este modelo agroalimentario dominante y hegemónico, el que es parte de una crisis civilizatoria que nos reta a impulsar la agroecología y el concepto también de la soberanía alimentaria de forma mucho más efectiva. Trato de agrandar no, perdón, voy a abrir, aparece un PDF, voy a abrir mi PowerPoint, déjame un segundo por favor, por un error, no abrí el PowerPoint, pensaba que estaba abierto y lo voy a hacer en este momento, de manera que esto quede más visible. Ya está abriendo. Y se ve mi pantalla, ¿verdad? Enrique, sí, estamos viendo el PDF. Ya, correcto. Ahora viene el PowerPoint también. Bueno, perfecto. Quiero un poco, bueno, ya se habló bastante del diálogo de saberes, ¿no? Y la agroecología, si bien siempre ha sustentado, pues, que se sustenta sobre el saber de los sistemas, de los agrosistemas indígenas y locales, veamos cómo echemos una mirada más cercana a este aspecto. ¿Cómo se complementan estos dos sistemas de saberes? Porque tienen su propia lógica y que es necesario y es fructífero una complementariedad entre estos saberes, ¿no? Sabemos Enrique, ¿sí? Disculpa que te interrumpa, pero seguimos viendo el PDF de tu presentación. ¿Eso es correcto? Sí, probablemente, sí. Y lo voy a abrir de nuevo. Ahora, sí, mejor. Sí, ahora perfecto. Creo que va a ser ya mejor. Está cargando, Enrique. Ya, ok. Ahora sí, Enrique. Ahora sí, disculpen. Sí. No, está bien, Enrique. Ya. Entonces, yo creo que Ernesto ya señaló mucho lo que es la agroecología, ¿no? Es la ciencia del estudio y diseño y manejo de los agroecosistemas sostenibles, tanto a nivel de unidades agropecuarias familiares como a nivel territorial.
conlleva a conservar, regenerar e integrar la agrobiodiversidad para lograr interacciones biológicas sinérgicas, benéficas en el agroecosistema para mantener su productividad y resiliencia mediante el manejo sinérgico de esa agrobiodiversidad en el espacio y tiempo a través de multiestratos, relevos, diversidad de semillas, cultivos, árboles, razas locales de ganado, etc. El reciclaje de nutrientes y energía mediante el incremento de la eficiencia fotosintética y la generación de la biomasa para la actividad biológica, fertilidad natural y capacidad de retención de agua del suelo a través del compostaje, abonos verdes, podas, coberturas muertas y vivas, la autorregulación y resiliencia ecológica a plagas, enfermedades y malezas, la conservación y formación de suelos a través de la bioestructura con humos, terraceos, bancales, cosecha y retención de agua con materia orgánica, infiltración, sistemas agrodiversos, reforestación, cochas, etc. Entonces, pero la agroecología no tiene una perspectiva solamente tecnológica productiva, ¿no? Ya lo dijo Ernesto, se fue abriendo hacia las dimensiones socioculturales, económica y política, ¿no? Entonces es multidimensional, se pone y transforma el sistema agroalimentario hegemónico de monocultivos y crianzas, deforestación, desertificación, alimentos chatarra, agroexportación, cadenas largas, biocombustibles, etc. Respalda a los pueblos en la agricultura familiar y comunitaria que alimentan al mundo, sus semillas, su biodiversidad, acceso justo a tierras y territorios, aguas, conocimiento y cultura y el bien común. No fomenta la dependencia a insumos externos, ya lo dijo Ernesto, busca la autosuficiencia local en base a procesos cíclicos, fomenta las innovaciones locales, recuperando y movilizando saberes ancestrales y locales buscando la liberación de la dependencia tecnológica. Un sistema agroalimentario basado en agricultura familiar con cadenas directas y cortas, la busca, ¿no? La agroecología no se inserta pues en el modelo de agroalimentario de cadenas largas como son las dominantes a nivel de la globalización. Enfoca la soberanía alimentaria con alimentos sanos y nutritivos para todos, frena y no fomenta el calentamiento global y los procesos contaminantes, empodera a comunidades y organizaciones campesinas y originarias. Estos son, digamos, algunos de los rasgos principales, pero también tenemos que ver y hay que dejar claro lo que también desde la ciencia, desde la crítica y al modelo y análisis y el monitoreo cada vez queda más claro. Existe también una agroecología chatarra, en la cual las grandes industrias van cooptando ciertas técnicas simplemente orgánicas, sustentado en los principios de la agricultura industrial, basado en abonos minerales o sintéticos, biocidas, insectos controladores, violes, etc. Esto no permite un balance energético y equilibrio ecológico y que los ciclos de la materia orgánica, de los nutrientes, ni del CO2, en la fijación del CO2. En ellos mayormente domina el monocultivo orgánico. Gran parte de estos son
cooptados por grandes comercializadores de los paquetes de insumos externos. Y muchos que hemos trabajado en este sector también hemos favorecido esa tendencia. Y creo que este tema de la agroecología chatarra requiere una reflexión y un análisis mayor. Pero dice también una de las características principales de la agroecología es que se sustente en los conocimientos tradicionales y en las agriculturas locales. Altieri y Toledo, dos teóricos importantes de la agroecología, sostienen que se complementa, se sustenta, revalora y refuerza los saberes locales y los sistemas de conocimiento tradicionales y agrocosmovisiones ancestrales, ya que estas, desde la perspectiva de la agroecología, cuentan mayormente con una profunda racionalidad agroecológica. Analizarlas en base a criterios y principios agroecológicos resulta sumamente útil y necesario, pero ellas no se sustentan en la racionalidad de las ciencias modernas, como la agroecología, que también en realidad es una ciencia moderna. Por más que esta ciencia sea multidimensional, holística y multidisciplinaria, hay una diferencia entre las visiones agroculturales o las cosmogonías de los pueblos indígenas y de la agroecología. Eso es importante de tomar en cuenta. Y hay mucha gente que ya tienen críticas al respecto. Por ejemplo, lo leí un documento hace poco, ¿no? Ella en una daza y antesana dentro dos profesionales peruanas que trabajan en este área, en un documento crítico sostienen que las agriculturas indígenas no son iguales a la agroecología, cuyos conocimientos han sido destruidos y han sido construidos, aprendidos y dialogados con las agriculturas. La agroecología se nutrió de ellos. Este sector crítico percibe una tendencia de la agroecología de instrumentalizar y de subestimar los conocimientos y tecnologías agrícolas ancestrales y tradicionales, que tienen su origen en el trabajo comunitario, en el relacionamiento armónico con la madre naturaleza, la que se considera un ser vivo y no un recurso explotable y sacrificable. O sea, aquí hay una dimensión espiritual que si bien también la mencionó como muy importante en esta, no siempre está presente. Nancy Minga, una profesional ecuatoriana, critica que la acumulación de los saberes es propia de la ciencia y su pretensión de objetividad, neutralidad limitan el diálogo entre las culturas. O sea, no hay una relación intercultural apropiada muchas veces. Toledo también critica separar los sistemas del conocimiento tradicionales o indígenas, la cultura, de las implicaciones prácticas, la producción y el mundo de las creencias, las cosmovisiones, analizándolas solamente racionalmente, ha empantanado la búsqueda de la verdadera esencia de las agriculturas. Entonces, sin embargo, para no hacerlo muy largo, ya se reconoce, o sea, que los conocimientos tradicionales y agriculturas locales deben ser empoderadas de una forma apropiada. Por mi propia experiencia he podido ver en diferentes países que cuando uno trabaja con población indígena o campesina de origen indígena,
tienen sus propias racionalidades y conocimiento, y el encuentro con las concepciones de la agroecología moviliza estos conocimientos, y esto es algo sumamente poderoso, pero por ejemplo, en el Perú no vemos que esto esté demasiado aprovechado o este potencial sea realmente promocionado de la forma apropiada, ¿no es cierto? Entonces, siempre prevalece una visión, un tratamiento académico del conocimiento agrocultural de los pueblos originarios. Entonces dicen, pues ya sabemos, dicen los estudios, sin que estos pueblos sean realmente involucrados y protagonistas, estos cambios que todos buscamos de un desarrollo territorial agroecológico, no lo lograremos. Entonces, yo creo que también por la limitación de tiempo no voy a profundizar, pero tal vez cuando tengan la oportunidad, lean los documentos de Pratec, que ya fueron publicados aquí por Grillo y Rengifo en los 90, y donde explican de que la racionalidad o la cosmovisión andina es muy profunda, es muy poderosa, ¿no? Te quedan 3 minutos, sí. Enrique, disculpa la interrupción. 3 minutos. 3 minutos. Todo reproduce y muere en una continua sucesión. Ustedes saben el elemento espiritual que cree una fuerza vital en todo el sistema, en el territorio, donde los elementos se complementan, las chacras, los bosques, los ríos, las lagunas, etc. Es muy poderoso, aunque se va erosionando, se está perdiendo de forma muy acelerada. Entonces, nosotros como que tenemos responsabilidad en esta temática, tenemos que preguntarnos cuánto hemos hecho como para empoderar esta cultura y este conocimiento que está enfocado en el territorio más que solamente en la chacra, ¿no? En el territorio con sus apus, con sus, como una comunidad compuesta por montañas, valles, bosques, campos de cultivo, y que son un todo, y en ese sentido tenemos que constatar que la agroecología tal vez no haya tomado en cuenta lo suficiente el elemento de la espiritualidad que está en las cosmovisiones y las agroculturas indígenas o de los pueblos originarios, y por eso tenemos que preguntarnos especialmente que ya que está naciendo una nueva conciencia planetaria que busca estos enfoques, que valora estos enfoques, si nosotros realmente los estamos reforzando, los estamos empoderando, lo suficiente y reconociendo, aceptando que este conocimiento es tal vez el recurso como para resolver la gran crisis civilizatoria que estamos enfrentando, y que lo debemos movilizar y que lo debemos empoderar. Esto sería un poco el tema. Claro, lo vamos a compartir y seguramente estoy dejando el documento para que lo puedan leer y analizar, y ojalá podamos dentro de este seminario que está enfocando justamente el diálogo de saberes a la investigación, acción, participación, analizar si estamos dando el suficiente
valor y protagonismo a las agriculturas de los pueblos originarios en nuestros países y en el continente. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tus aclaradoras palabras y probablemente es muy importante regresar un poco a la cosmovisión andina y darle otra vez el poder a la Pachamama como lo fue antes para aumentar el respeto a la regeneración. Y gracias también por el concepto nuevo para mí de la agroecología chatarra que se ve claramente está influenciando a cómo no hacer nada, solo usar las palabras de la agroecología para seguir con la agricultura industrial. Vamos a presentar a la tercera ponente, que es Claire Nicklin. Su presentación es perspectiva de los donantes en la agroecología. Ella ha trabajado en el CCRP desde el 2006, apoyando los proyectos que son parte de la comunidad de práctica andina. También ella trabaja en los equipos de evaluación y aprendizaje de este programa colaborativo sobre los cultivos. Tiene mucha experiencia en trabajo de agrobiodiversidad, mercados sustentables, cambio climático, certificación y agricultura urbana. Reside en Ecuador y tiene una maestría de Agricultura Internacional y Desarrollo Rural de la Universidad de Cornell. Buenas tardes a todas y todos. Como dice María, soy Claire Nicklin de la CCRP. Catherine, voy a sacar esto. Catherine, quien está aquí en la foto, me pidió hablar un ratito sobre perspectivas de nosotros como un donante sobre agroecología. Entonces, a ver si puedo. Aquí está en Ancash. Nosotros trabajamos aquí, ustedes ven esta barra. Trabajamos aquí en los Andes en 3 comunidades de práctica. Uno en los Andes que abarca Perú, Ecuador y Bolivia, también en África de Oeste y África de Sur Este. Y también tenemos algunos proyectos a nivel global. Y la fundación tiene base en Minnesota, en los Estados Unidos. A ver. En los Andes, cada punto en este mapa representa un hogar de un agricultor quien trabaja con un proyecto nuestro. Puede apreciar en Perú que hay 5 proyectos, desde Ancash hasta en el sur, Ayacucho, Cusco. Y eso es nuestra teoría de cambio. Solo quiero resaltar que no es, ¿cómo entendemos? Nosotros hicimos eso conjuntamente con los proyectos. Nuestra diagnosis o entendimiento del contexto actual es que la gente está desarticulada. La gente como asociaciones de agricultores, investigadores, consumidores, empresas, ONGs, tomadores de decisión, políticos no están muy articulados, que implica que hay una falta de flujo de conocimientos entre actores. También identificamos que hay una falta de apoyo hacia la agroecología. Hay mucho más recursos yendo hacia la agricultura convencional, y lo que va a la agroecología, iba a decir eso antes de escuchar a Enrique, pero lo que va a la agroecología yo lo llamaría, puede ser muy superficial. No sé si llegaría a decir que es chatarra, pero es muy superficial a veces y basada en algunas prácticas nomás. Nosotros como un programa de investigación siempre hemos dado énfasis en investigación y aprendizaje continua. O sea, va mucho más allá de esa idea que hay que hacer un base de evidencia sobre agroecología, y nosotros creemos que es algo que necesitamos, un proceso de innovación continua, porque el mundo siempre está cambiando, es complejo, y eso sin hablar de cambio climático. O sea, solo trabajar en los Andes es un entorno muy cambiante y siempre tiene que investigar y mejorar. Luego, si vamos aquí a la derecha, ¿qué cambio esperamos?
Esperamos sistemas agroalimentarios justos, sostenibles y regenerativas en la Sierra de los Andes y más allá. Ojo que no ponemos agroecología ahí en lo que esperamos. Tenemos agroecología aquí en el centro donde hablamos de nuestra estrategia, que es apoyar a los individuos e instituciones para realizar investigación-acción agroecológica, que es multisector, de nuevo con agricultores, investigadores, consumidores, gobiernos, universidades, etcétera, pero siempre enfocado en agricultores y transdisciplinaria, volviendo a este concepto de Ernesto de reconocer diferentes tipos de conocimientos y a niveles locales, regionales y globales, porque tenemos esta visualización del local y global y cómo están, y puede poner aquí el medio regional, nacional, porque todos están ligados, ¿cierto? O sea, factores globales influyen al nivel local y claro, el global está compuesto por muchas experiencias locales. Entonces, reconocemos esta conexión y todos los proyectos intentan trabajar entre ambos. Cuando decimos que somos un programa de investigación, para muchos siempre piensan, la investigación, eso quiere decir probar un impacto o una intervención, tecnología dentro de un sistema, a través de experimentación, probar, observar. Y eso es, o sea, aquí creo que es por Huancavelica, probando variedades de papa, viendo bichos, suelo, y eso de ley es investigación y financiamos este tipo de investigación. Pero más de todo lo que financiamos es una investigación un poco más meta, macro, para entender la complejidad de un sistema y las palancas de cambio. Entonces aquí a la izquierda tenemos un mercado, espacio de comercio en Cochabamba, y realmente conversando, entrevistando a las productoras, los consumidores. ¿Qué está pasando aquí? Es muy complejo. Igual aquí en la foto a la derecha superior hay dos nutricionistas de Yanapay hablando con dos señoras sobre nutrición, sus guaguas, etc. En la parte inferior a la derecha hay dos señoras de Potosí en Bolivia con una cámara de video, tomando videos entre ellas para hablar sobre nutrición, alimentación, género. Entonces, conceptos bien amplios. Entonces, nuestros aprendizajes, yo diría, luego veamos qué dice Roberto sobre la investigación, son que nosotros pensamos que la investigación no debe estar solo en libros, en estantes, en tesis, tiene que estar muy activa, o sea, tiene que usar la evidencia en las prácticas y políticas. Aquí tenemos una foto en Casapata, usando un juego que está en base de investigación sobre polilla de papa. Los agricultores están hablando, usando esa evidencia para conversar sobre sus acciones personales o como hogar y como una comunidad. Entonces, eso es lo que esperamos, que la evidencia siempre está usado. Reconocemos una tensión, no hay una respuesta fácil, pero hay una tensión entre el poder y la fortaleza que es aprender haciendo. O sea, reconocemos mucho en la agricultura, eso es fundamental, hay que hacer algo para aprender. Y la idea que los agricultores no tienen mucho tiempo y no deben reinventar la pólvora, y a veces en las escuelas de campo empieza en cero siempre. ¿Cómo compartimos los conocimientos y reconocer que aprender haciendo es muy poderoso? Eso es una tensión que siempre encontramos. La importancia de ser relevantes y rigurosos en la investigación. Otra forma de decirlo es hacer las cosas correctas y hacer las cosas correctamente. Y finalmente, el rigor es un poco diferente de credibilidad. O sea, el rigor es hacer las cosas bien. Si dicen que va a hacer algo, que lo hagan bien. Credibilidad depende de la audiencia. O sea, lo que está creíble para mí tal vez es un poco diferente que es para cada uno de ustedes, y eso es una conversación sobre credibilidad, que es importante. Y unos aprendizajes como donante. Nosotros siempre hemos financiado colaboraciones desde el inicio, está en nuestro nombre,
por esta razón que necesitamos que los políticos, los agricultores, las universidades locales están desde el inicio con sus perspectivas. Es la única manera que sea útil la investigación. Pero no es tan fácil, no es solo un asunto de poner todos en una sala o un campo y ya, chao. Entonces, de nuevo, volviendo a algo que ha mencionado Ernesto, la importancia de diálogos de saber y la habilidad de facilitar. Entonces, pasamos mucho tiempo capacitando entre nosotros cómo facilitar, también en conseguir facilitadores. Aquí tenemos un científico de suelos que está en la llamada, Steve, y una agricultora hablando, teniendo este diálogo de saberes. Y la importancia de financiar cosas a largo plazo, porque esta confianza toma su tiempo, no puede cambiar las cosas día a noche, especialmente en términos de colaboraciones auténticas. Nosotros como donantes también tenemos que cambiar esta cultura de monitoreo, de decir, de no ser flexible, de decir, ok, está en su propuesta de 20 ensayos, ¿dónde están los ensayos? Que están muy parte de nuestra cultura en todo sentido, desde la educación primaria. Y estar flexible, enfocado en alcances en vez de actividades. O sea, ¿qué queremos lograr? Y siempre estar aprendiendo y cambiando. Y como donante, eso quiere decir que nosotros no podemos controlar o saber todo. Tenemos que también tener confianza en los que financiamos, que ellos están aprendiendo y adaptando. Y que compartan con nosotros y todo el mundo estos aprendizajes. Te quedan 2 minutos. Perfecto. Y también, volviendo a una palabra de Ernesto, que trabaja mucho con nosotros por eso, la idea de humildad, yo estuve pensando en que puse en negrita contribuir, porque un donante, una organización, cualquiera, no podemos ponernos como héroes, ¿cierto? Que nosotros estamos encargados del cambio. Tenemos que estar muy humildes cuando llegamos a procesos locales, regionales, globales, y hasta pasar meses y años entendiendo lo que ya está pasando y ver cómo, y tener esta conversación larga de cómo podemos contribuir a procesos endógenos y estar de nuevo humilde. Y eso es como hemos llegado como Fundación a Agroecología, que estamos usando esta palabra tal vez hace 8 años, aunque vamos 20 años en colaboración, en otras cosas, reconociendo que es muy poderoso hoy en día a nivel global, agroecología y movimiento que tiene mucho poder y queremos estar parte de eso, pero muchas veces a nivel local, el video al inicio con la doña Norma, ella le costaba mucho decir la palabra agroecología, ¿verdad? Entonces, eso puede ser suma causa, buen vivir, agricultura sostenible, no peleamos demasiado o sea, hay que cambiar. Depende en la audiencia cómo podemos contribuir a algo más grande. Pero claro, diciendo eso, hemos visto muchas cosas poderosas de ser parte de este movimiento de agroecología y como un grupo de proyectos estamos usando esta palabra, este concepto y los conceptos que son más importantes de la palabra a veces y por eso estamos muy agradecidas financiar también este seminario. Y gracias mucho a los organizadores y los participantes. Claire, gracias por realmente la Fundación Magnite es un modelo de financiamiento para nosotros que trabajamos con ustedes, por la flexibilidad que muestran y también por el coaprendizaje de cómo hacer algo que es difícil, que es el monitoreo y evaluar el cambio que queremos, si estamos yendo en el buen camino y parar y dar la vuelta en caso que no lo estamos haciendo bien, esa flexibilidad y también el proceso de no tiempos muy cortos y si no lo logramos en este momento quizás nos dan una segunda oportunidad para la siguiente. Entonces, realmente una fundación modelo que siempre está reevaluándose a sí misma y lo que hacemos y la situación cambiante del mundo andino para nosotros. Miren, entonces ha pasado la parte formal de las presentaciones y vamos a pasar a los comentaristas. El primer comentarista es Roberto Ugaz, que es profesor del departamento del programa de hortalizas de la Universidad Agraria y
es reconocida porque el huerto es orgánico y es un modelo para los estudiantes, y creo que de ahí nace la fortaleza de la AMPE y del movimiento agroecológico en el Perú, y tenemos mucho que agradecer a ese programa de hortalizas. El trabajo de él está enfocado en agrobiodiversidad, agroecología. Él coordina el proyecto de ajíes del Perú, y no sé si han visto que hay tanta diversidad de ajíes en el Perú, que él ha puesto el símbolo del bicentenario en diferentes tipos de ajíes, que es muy inspirador. Él participa en el programa andino de la CSRP Magnite, y con esto te doy la palabra, Roberto. Creo que tienes 8 minutos, ¿no? 7 minutos, perdón. 7 minutos, si no, Katy nos va a cortar el micro. Muchas gracias por invitarme a conversar con ustedes. Y una de las ventajas de ser uno de los últimos es que hay más gente. Entonces quiero aprovechar que este exitoso evento con cerca de 200 personas entre Zoom y Facebook es fruto de algunos de los procesos agroecológicos que han mencionado Ernesto, Claire y Enrique, porque algo de lo que hace Magnite, y Claire es la representante regional de esta fundación, es fomentar las comunidades de práctica en la que los distintos proyectos en 3 países andinos financiados por Magnite y que tienen como objetivos en común la profundización y la amplificación de la agroecología, vienen a trabajar juntos, a hacerse preguntas similares, a buscar respuestas para muchas veces interrogantes o problemas comunes. Y ese ejercicio, durante un tiempo relativamente largo, como han mencionado María y Claire, da origen a nuevos procesos, a nuevos conocimientos y a un espíritu de trabajo y a un diálogo que es fundamental, porque yo creo que este evento que busca resaltar los valores de la agricultura familiar altoandina, agricultura y ganadería familiar altoandina, como dice el título, con ocasión del bicentenario, debemos ponerlo en el contexto actual del Perú. Una oportunidad interesante es estar como panelista junto con Augusto Aponte, a quien no tengo el gusto de conocer, pero sé que es el director de una nueva dirección en el Ministerio de Agricultura, que ya no se llama Ministerio de Agricultura, y es una dirección de desarrollo rural y agroecología. Fue una iniciativa del ministro Tenorio en el gobierno anterior, y este gobierno, a través de un ministro de origen rural y muy joven, tengo entendido que tiene 35 años, tiene ideas muy interesantes y muchas buenas intenciones sobre cómo mejorar el apoyo y el alcance de los gobiernos nacional y subnacionales hacia la pequeña agricultura andina. Sin embargo, parte del contexto del Perú de hoy es el de una enorme fragmentación, una enorme también polarización. Hemos dejado que los extremos reemplacen a algunos objetivos comunes que en la última década, por varios años en el movimiento agroecológico, estuvimos esperanzados, que era la agrobiodiversidad. No solamente la diversidad biológica, sino la diversidad cultural que hace posible esa diversidad biológica y que nos llena de orgullo a todos los peruanos, pero pareciera que en el ambiente de hoy día son los extremos políticos e ideológicos los que tienden a primar, y buena parte de eso se origina en el déficit del diálogo. Y quiero resaltar eso como un aspecto fundamental en las propuestas, las distintas propuestas agroecológicas, que junto con reconocer la diversidad de alternativas, la diversidad de miradas incluso dentro de la agroecología, porque la agroecología no puede pretender ser una mirada única, sino debe cultivar esas distintas formas de mirar a las oportunidades y a los problemas
del campo, buena parte de las dificultades que tiene el Perú el día de hoy y que la vivimos todos, derivan de esa pérdida de una cultura tradicional en el campo peruano del diálogo, en el tiempo y la disposición para conversar, para escuchar, para practicar el respeto hacia las opiniones diferentes, para encontrar, como mencionaba Ernesto al comienzo, los puntos comunes y en lugar de pasarse la vida resaltando aquellos en los que no coincidimos, poder concentrarnos en aquellos que nos hace más grandes juntos y construir hacia adelante. Y la agroecología y los distintos proyectos agroecológicos le dedican mucho tiempo a ese diálogo y es indispensable. Es un tiempo que no se puede ahorrar. No puede haber un futuro agroecológico con tiempo, oportunidades, espacios, acompañamientos que fomenten ese intercambio de opiniones. Y creo, y aprovechando que está el director de Desarrollo Rural y Agroecología y a cargo de implementar planes bastante ambiciosos hacia la pequeña agricultura, que es ese diálogo, escuchar no solamente a los agricultores, a los pequeños agricultores familiares, sino a distintos actores y cada vez más a aquellos muchachos que ya no están en la chacra o que ya no quieren vivir en la chacra, que muchas veces pasan a vivir a ciudades intermedias o a ciudades más grandes para estudiar o para trabajar, pero siguen con un pasado y una cultura campesina. Los campesinos en el Perú de hoy no están únicamente en las chacras, también están en las ciudades y regresan muchas veces a recrear esa cultura en las fiestas, en los feriados, en las épocas de siembra o de cosecha, etc. Entonces, un Ministerio de Agricultura creemos que tiene que reconocer esas particularidades, que el desarrollo y la mejora de los servicios que el Estado da para la pequeña agricultura antoandina no puede ser una réplica de dar asistencia técnica y facilitar fertilizantes a un precio más barato, porque algo concreto que la agroecología ha aprendido y ha demostrado en todas partes es que las recetas derivadas de la Revolución Verde, que a través del monocultivo causan una serie de dificultades productivas que tienen que ser, entre comillas, solucionadas con insumos y venenos agrícolas muchas veces muy contaminantes, esos enfoques, esas maneras de ver el desarrollo agrícola no funcionan porque no van de la mano con algunos de esos principios de la agroecología y que coinciden, como mencionaba Enrique, con los principios de la agricultura andina también. Uno de los asistentes en el chat hablaba acerca de cómo se expresa el conocimiento espiritual y cultural en relación con la agroecología. Y quiero darles un ejemplo que no es particularmente andino, pero en este momento estoy en Trujillo, en la costa norte del Perú. Estamos con otras instituciones de la región La Libertad trabajando con los ajíes, que es un grupo de cultivos con los que venimos haciendo investigación hace ya un buen tiempo. Y aquí existe un pequeño ajicito que se llama el ají mochero, que está prácticamente en vías de extinción. Quedan muy pocos agricultores. Hay unos cuantos guardianes del ají mochero con los cuales trabajamos directamente. Pero a la vez que queremos recuperar y ojalá el próximo año lograr una denominación de origen, que sería la primera de un ají peruano, que reconozca los valores tradicionales de un producto emblemático de esta región y que es motivo de orgullo, pero que casi ha desaparecido de la mesa de las casas de la libertad. Venimos entonces haciendo este trabajo en una región que es a la vez uno de los principales exponentes de la agroexportación peruana. Algunas de las más grandes empresas del mundo están ubicadas en La Libertad, las que se dedican a miles de hectáreas de arándanos, de paltos, de espárrago en monocultivo. No es la típica agricultura industrial con transgénicos y glifosato, pero es una agricultura basada en el monocultivo y que, si bien da bastante trabajo, aleja a muchos habitantes rurales de sus propias chacras
para dar mano de obra asalariada en estas grandes empresas. Entonces, parece un contrasentido que en la región de la Libertad, donde todo el mundo quiere dedicarse a la agroexportación, haya un grupo de instituciones, felizmente públicas y privadas, desde el gobernador regional, que están colaborando para poder dar la denominación de origen. Y el argumento principal, más allá de lo agronómico, más allá de la cadena de valor, de los productos procesados que se necesita tener para aumentar el valor agregado, uno de los argumentos fundamentales a los que hemos recurrido y que ha tenido una llegada impresionante y lo está creciendo, es haberles hecho ver que cuando en Cusco no habían levantado 2 piedras para construir nada. Roberto, tienes que terminar, se te pasaron los 7 minutos. ¿Puedes wrap up? Solamente quiero decir, María, que 1500 años antes que apareciera alguna evidencia de cultura avanzada en Cusco, ya en estas pampas y desiertos se irrigaban miles de hectáreas. Y el argumento frente en este espacio arqueológico tan grande es hacerles ver a los trujillanos que la parte baja del valle del río Moche es el equivalente al valle sagrado de los incas para los cusqueños desde el punto de vista agrícola y espiritual. Y reconectar a la población urbana actual con esa espiritualidad mochica es fundamental, no solo para el ají, sino para entender la agroecología y el futuro de la pequeña agricultura también. Gracias, disculpa que me haya pasado. Pasamos al siguiente panelista, que es Augusto Nicolás Aponte, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y tiene la Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecología. Es agrónomo, egresado de la Universidad de Piura, tiene su maestría en la gestión y administración pública, y tiene experiencia en gestión pública y dirección de entidades públicas y privadas en gestión de proyectos de desarrollo rural y orientación a resultados. También tiene experiencia en pequeños productores agrarios y su articulación a los mercados. Ha sido consultor de proyectos de programa de desarrollo rural en Perú, Ecuador y Bolivia. Con ustedes, Augusto Nicolás Aponte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por esta oportunidad que me brindan para compartir este espacio interesante, ¿no? El inicio de toda una jornada que se van a realizar los días jueves sobre agroecología, ¿no? El saludo de nuestro ministro Víctor Maita, de nuestro viceministro también José Alberto Muro Ventura. He escuchado atentamente las 3 ponencias, ¿no? Yo creo que desde la academia importante ver toda esta evolución de conceptos, pero sobre la base de estudios y sobre la base de la realidad también que nos mostraban al inicio nuestro amigo Ernesto Méndez. Pasar de ecología a agroecología y cómo esta puede ser considerada ya una corriente mucho más transformadora, yo creo que es muy importante, ¿no? Y de ahí un salto ya a la parte bastante práctica y con toda la experiencia que también tiene Enrique Coleman, que viene ya trabajando de muchos años. He tenido la oportunidad también de compartir con él algunos espacios en varias jornadas, ¿no? Incluso con la cooperación antes de estar en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Escuchar también, yo creo, grato la presentación respecto a este enfoque que viene dando la cooperación internacional, ¿no? Con la ponencia de Claire Nicklin, de cómo involucrar también a la población, cómo rescatar todos los saberes para hacer también sistemas mucho más sostenibles. Y finalmente yo creo que es bastante interesante también lo que comentabas al final, Roberto Gas, porque yo creo que un poco ciertamente lo que tratamos desde el ministerio, con todo, más ahora, ¿no? Los compromisos que hay, con los compromisos ambientales que tiene nuestro país, es revalorar todos los sistemas de producción, pero también hacer sistemas de producción más sostenibles y más resilientes, ¿no? Y yo creo que eso pasa por rescatar y revalorar todo lo que se ha dicho también en las diferentes ponencias y en los comentarios que nos hizo al final Roberto
como panelista, ¿no? Ciertamente desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, desde la dirección que tengo a cargo, la Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecología, una dirección relativamente nueva, ¿no? Con este enfoque agroecológico, ciertamente impulsada en esta nueva reorganización del ministerio con la gestión del ministro Tenorio. Se ha querido poner un poco más en valor este enfoque y la necesidad que tenemos también como país de revalorar estos sistemas de producción, de hacer una producción mucho más sostenible y, como dije al inicio, sistemas de producción mucho más resilientes, que tienen que ver incluso con el rescatar el rescatar y el conservar toda la biodiversidad y los saberes, ¿no? Hemos tenido algunos diálogos también desde antes con las diferentes dependencias del ministerio, también sobre la necesidad de ir incorporando estos saberes, de ir teniendo metodologías que nos ayuden a rescatar más el conocimiento rural. Ya lo han dicho, esta experiencia que se viene dando de las escuelas de campo, de tener estas experiencias de a través de la investigación participativa, ir rescatando y revalorando conocimientos es clave, ¿no? Por nuestro lado, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ustedes saben que el Estado ha tenido una de las dificultades, al menos de que entré al sector público, que habíamos identificado, es la poca capacidad de escucha que hay desde el sector público hacia las poblaciones o hacia los destinatarios de las políticas y de las normas que hace el sector. Entonces, un poco en contracorriente quizá de eso, es parte de la política, desde la anterior gestión también, sentarnos con los productores, sentarnos con las organizaciones para construir políticas de cara a ellos, ¿no? Políticas que rescaten los saberes, que rescaten las posiciones y ciertamente sean al final implementadas y consensuadas también con ellos. Lo mencionó, yo creo, al inicio de su presentación Ernesto Méndez, en la necesidad de tener intereses compartidos. Yo creo que ese es uno de los temas claves en este impulso de esta corriente de agroecología, ¿no? Intereses compartidos entre los diferentes actores, ¿no? Como dije, nos interesa desde el ministerio tener sistemas mucho más resilientes, pero también tener familias que estén en mejores condiciones, ¿no? Producto de todo este proceso de diálogo, por ejemplo, que tenemos ahorita con los productores, estamos avanzando en tener un nuevo reglamento de sistema de garantía participativo, trabajado con los propios actores locales, trabajado con los productores, trabajado con la gente de la cooperación, gente del IFOAN que viene participando, trabajando incluso con los colectivos, como el colectivo de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos, como la RAE, como el Sistema Nacional de Garantía Participativo, que agrupa a todos los consejos regionales, ONGs que también están vinculadas en esta corriente. Yo creo que estamos en esta lógica de hacer un trabajo más coordinado y más articulado con los actores públicos y privados. Y otro elemento importante, yo creo que es pertinente en todo este proceso de diálogo que se está dando en este mes, es que con las diferentes organizaciones y gremios se viene también planteando la necesidad de establecer un programa de agricultura agroecológica, un programa de agroecología que nos ayude a promover y a fomentar este modelo de producción de manera coordinada y articulada con los gobiernos locales. Le quedan 2 minutos. Nacionales. Sí, muchas gracias. Entonces, yo creo que las puertas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, las puertas de nuestra Dirección General están abiertas para avanzar en la construcción de estas políticas, de estas normas de manera participativa y, como dije a un inicio, políticas y normas que realmente reflejen el sentir y la demanda también de las poblaciones o los destinatarios, ¿no? En diálogo público-privado. Eso por nuestra parte. Espero poder seguir participando también en estos espacios, en todas estas jornadas que lo tenemos hasta la tercera semana, para ese jueves, hasta el último jueves, creo, tercer jueves de este mes, y yo creo que va a ser un proceso bastante interesante, ¿no? Saludarles, felicitarles también por esta iniciativa y nuevamente agradecerles el espacio que nos brindan para participar de este mismo. Muchas gracias. Entonces, agradeciendo a las 5 charlas que fueron muy inspiradoras, vamos a pasar a las preguntas. Tenemos media hora y lo que voy a hacer es, voy a leer las 3 preguntas. Por favor, explicar con más detalle el conocimiento espiritual, cultural
y Diálogo de Saberes de la Agroecología, de Carmen Giusti, también para Ernesto. ¿Podría comentarnos en qué comunidades ha trabajado el IAP, o sea, la Investigación Acción Participativa, y si hay alguna experiencia concreta que nos puede compartir? Y de segundo, Nazario, ¿existe diferencia entre agroecología y cultivo orgánico? Sí, gracias, María. Entonces, la primera era sobre el conocimiento cultural y espiritual. Y yo creo que primero partir de la humildad y decir que yo soy más agrónomo y ecólogo de formación y que mucho de lo que he ido aprendiendo en el camino de la parte social ha sido en el camino, ¿no? Entonces no me considero un experto en esto para responder la pregunta. Sin embargo, lo que yo creo que es importante es que, y esto lo vemos mucho en las culturas andinas, ¿no? Y en las comunidades indígenas con las que trabajamos, que el conocimiento espiritual y cultural muchas veces está muy mezclado con un conocimiento más práctico de la agricultura. Y hay que tener la apertura de oír, de tratar de entender mejor cómo algo que tal vez no viene solo de la mente o de la práctica, sino que de nuestros sentimientos, de nuestro corazón, de nuestra conexión emocional, podríamos decir, con la tierra, con la naturaleza, es algo que se toma en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre las prácticas agrícolas. Y también algunos aspectos culturales de normas que tal vez esto se hace así porque lo hemos hecho siempre y es importante para nuestra propia cultura. Alguien que se formó en carreras científicas, académicas, a nosotros no nos enseñaron eso. A nosotros nos enseñaron que el conocimiento dominante era la ciencia y que cuando alguien te empieza a decir que esto lo hice porque yo siento una conexión especial cuando voy a mi parcela, lo hago de esta manera o de otra, era como eso no cuenta, si no hay evidencia, si no puedes hacer un experimento, no cuenta. Entonces, nosotros tenemos que abrirnos un poco, los que venimos de esa formación, para poder entender mejor y comunicarnos, ¿no? Tener este diálogo y oír a la gente por qué hace las cosas como las hace. Y muchas veces, si nos abrimos, podemos aprender. Entonces, lo voy a dejar ahí y tal vez Enrique me ayuda porque también él lo mencionó en su charla, pero quitarnos, digamos, esta noción de que, porque no es el conocimiento que tenemos o un conocimiento que se ha vuelto dominante, no tiene valor. Y voy a dar un ejemplo acá. Hay mucha, se está hablando mucho aquí del conocimiento que tenemos como hasta corporal, ¿no? De la reacción de lo que traemos, que siente nuestro cuerpo, ni siquiera la mente ni nuestro corazón, ¿no? Entonces cuando empezamos a ver los diferentes tipos de conocimiento, hay muchísimos diferentes tipos. Y hay gente que estudia eso, es más ciencias sociales, antropología, que no es mi fuerte, por eso lo digo con humildad. Pero lo que sí sé es que cuando yo he trabajado con comunidades indígenas en México, en Guatemala, y las experiencias que he tenido también en los Andes con la Fundación Magnate, es algo muy importante para la gente, sus creencias, su fe espiritual que tienen con la tierra, con la Pachamama, y eso afecta sus decisiones y lo que hacen en la agricultura. Enrique, de Julio Vázquez, ¿a qué se refiere con agroecología chatarra? ¿Nos puede dar un ejemplo? De Michael Núñez, la educación formal recoge los saberes no dándole el papel protagónico de sus orígenes. ¿Qué propone para que estos conocimientos sean sintetizados en las comunidades? Y la tercera es,
¿Cuál es el aspecto común que caracteriza a los países latinoamericanos culturalmente? Comienzo por la primera. ¿A qué se refiere agricultura chatarra? ¿Nos puedes dar un ejemplo? Me preguntaron. Bueno, sí, creo que hay muchos ejemplos, ¿no? Y por ahí también alguien preguntó, ¿es lo mismo agroecología, agricultura orgánica? Yo creo que han habido diferentes corrientes en todo ese movimiento, también en América Latina, en Europa, en diferentes partes. Mucho ha comenzado con enfoque puramente tecnológico, productivo, comercial, este tema, y ha enfocado en una demanda de mercado de productos limpios para un segmento de consumidores conscientes que cuida mucho más su salud, pero que tiene una mayor capacidad adquisitiva. Entonces, y ahí se ha desarrollado toda una corriente y que es muy fuerte en el Perú, ¿no es cierto? No por gusto, digamos, la mayor parte de la producción orgánica, entre comillas, es exportada hacia países consumidores con mayor potencial adquisitivo, ¿no es cierto? Entonces, creo que solamente el 20% está consumido dentro de la misma América Latina. Entonces, eso en sí ha generado una tendencia a producir un producto limpio, no necesariamente provenientes de sistemas agroecológicos diversos, autorregulados por, digamos, el equilibrio ecológico que se produce cuando tengo un sistema policultivo, etcétera, que tengo un suelo biológicamente activo, cuando tengo biodiversidad, ¿no? Entonces, lo otro es la agricultura chatarra se refiere básicamente a esto, una producción limpia que se puede producir en grandes monocultivos, productos que encontramos en gran cantidad ahora en los supermercados de muchos países, ¿no es cierto? Que simplemente son limpios, pero no son, digamos, provenientes de un agroecosistema que además consideró aspectos de justicia social, de reforzamiento de la cultura local, un sistema que además tenga un respaldo político, que sea una alternativa al problema del sistema agroalimentario hegemónico, etcétera, ¿no? Que sabemos que es un desastre y cuando pensamos solamente en el cambio climático y en el calentamiento global. Entonces, eso sería la primera pregunta, no sé si es suficiente. En cuanto a una educación para movilizar los saberes locales, bueno, creo que los sistemas educativos no formales, como la educación popular, etcétera, en América Latina, en Centroamérica está muy fuerte, ¿no es cierto? Ernesto debe haberse dado cuenta, en Brasil, etcétera, han movilizado más esos conocimientos y saberes locales. Yo he trabajado muchos años respaldando procesos de campesino a campesino en Centroamérica, México, y también lo hemos trabajado en los países andinos, y hemos visto que aflora y nuevamente el conocimiento local y si se valora nuevamente y se pone en práctica y adquiere hasta fuerza, hasta da autoestima, da identidad, da una fuerza importante si queremos realmente un proceso más trascendental, un proceso más escalonado con agroecológico territorial, lo cual no vamos a lograr simplemente con la lógica científica racional occidental, así la calificamos muchas veces, ¿no es cierto?, que es mucho más fría, mucho menos de los sentidos, que moviliza mucho menos los sentidos y no tiene una visión tan integral, holística, como tienen los sistemas de saberes y conocimientos
ancestrales y tradicionales. No sé si esto responde. Pienso que también, digamos, debemos lograr de que, lo dijo Ernesto ya, especialmente con el apoyo de la gente de ciencias sociales, antropólogos, historiadores, etcétera, que aparezca también en los sistemas formales de educación. Aún no está ahí presente de manera significativa en cuanto a lo que es culturalmente común en América Latina. Yo creo que Ernesto ya lo respondió. Claire, ¿es más importante trabajar en soberanía alimentaria que en seguridad alimentaria? Como una institución donante como Magnaite interviene activamente en la teoría de cambio de un proyecto para reenfocar los proyectos cuando los procesos de investigación no cumplen con los impactos planteados en un inicio. No sé si es cierto que esta pregunta sobre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria era para mí. Creo que tú puedes contestarla mejor. O sea, yo entiendo el debate ahí que la seguridad alimentaria es cierto, ya no usamos tanto porque eso puede ser chispitas, todas esas cosas. O sea, eso quiere decir que hay un niño, a una persona, vienen muchas comidas a veces del Estado y no hay control o voz de las personas sobre eso es lo que quiero comer, y soberanía alimentaria tanto para los, como dice Steph ahora, los consumidores urbanos. Todos nosotros deberíamos tener una soberanía alimentaria como derecho de estar encargado de las decisiones que tomamos. Entonces, en la fundación hablamos a veces de soberanía alimentaria y nutrición, pero sí dejo la pregunta para María porque no creo que mi nombre estuvo al lado. Y la otra pregunta de Diego, que creo que es un poco retórica, es cómo nosotros como fundación, cuando vemos algo en un proyecto, entiendo la pregunta como cuando vemos algo que no pensamos que va a resultar en el proyecto, que su investigación no va a llegar a sus alcances que hacemos. Y él sabe muy bien qué hacemos, pero tal vez tenemos muchas conversaciones, es lo que tenemos. Pero creo que la lección más grande, observación más larga o grande, es que las conversaciones son súper importantes y integrar, o sea, lo que hacemos nosotros como fundación tal vez es leer todo o estar. O sea, mucho de nuestro trabajo, sea entre agricultores, entre diferentes actores, es estar presente, escuchar y hacer preguntas. Y esta revisión en pares para mí es muy poderoso. O sea, a veces cada uno está hablando y no estamos escuchando y contestando al otro. Y creo que eso es súper poderoso. Para Roberto Ugaz, ¿se puede ser conservador en el Perú ante la postergación de la agricultura familiar? María, gracias por los comentarios, por la pregunta, pero quiero hacer un par de comentarios porque los términos a veces quedan y creo que a veces dar origen a malos sentidos. Claire, cuando habla de soberanía versus seguridad alimentaria, creo que refleja lo que normalmente pensamos en el movimiento agroecológico, la búsqueda de la soberanía alimentaria. Pero cuando tenemos que lidiar con gobiernos, cuando sabemos que hay gente que hoy día no tiene qué comer, entonces el concepto de seguridad alimentaria y principalmente el de inseguridad alimentaria refleja algunas metas concretas que el Estado tiene que cumplir el día de hoy. Entonces no podemos dejar de hablar de seguridad alimentaria cuando hablamos de soberanía alimentaria, porque muchas veces los procesos agroecológicos, como hemos venido hablando y como Ernesto y Enrique han comentado, pueden tomar un tiempo en madurar, en enraizar, en fructificar para solucionar los problemas alimentarios de la gente. Y en cuanto a la agroecología chatarra, creo que Enrique y Ernesto han hablado de cosas que no son exactamente iguales, ¿no? Porque Enrique refleja algo de lo que hemos hablado mucho en el movimiento orgánico, por ejemplo, de esa agricultura orgánica que lo único que hace es reemplazar los químicos con productos que no son químicos y que son aprobados por las certificadoras sin rediseñar el sistema para que realmente sea sostenible y resiliente. Ese es un tipo de agricultura orgánica que no está basada en la agroecología. Mientras que Ernesto ha hablado de un proceso que es mucho mayor, que es el de grandes corporaciones que se pintan de verde para mostrarse agroecológicas incluso en medio de la selva deforestada del Amazonas. Eso no tiene nada que ver
con agricultura orgánica. Entonces, hay variantes en varios de esos conceptos. Y en cuanto a la pregunta sobre ser conservador, la he estado leyendo y eso viene del comentario que yo hice, que me parece que en el Perú la polarización política e ideológica nos está llevando a un túnel del cual no hay salida excepto la confrontación. Eso no significa renunciar a posiciones políticas. Obviamente, si estamos en la agroecología, yo dudaría de alguien en la agroecología que piense que se puede ser conservador ahora. Pero la necesidad del diálogo trasciende y es superior a las posiciones políticas desde mi punto de vista. Una pregunta para Augusto Aponte. ¿De qué manera se ha incorporado la agroecología en el empoderamiento de los agricultores familiares en el Perú? ¿Cuál es la visión del Ministerio de Agricultura y Riego sobre este tema como política pública? Y una segunda pregunta para Augusto Aponte. ¿Cuál sería la alternativa frente a la escasez de abonos orgánicos para el desarrollo de la agricultura ecológica? Sí, muchas gracias. Bueno, lo comenté, es parte de, yo creo que la voluntad política en el ministerio está dada para el impulso de la agroecología. Se refleja en la constitución de esta nueva dirección, producto del diálogo con las organizaciones de productores, con los gremios nacionales vinculados a la corriente. Sin embargo, casi como hinqueando también con otra parte de la pregunta, es que esto tiene que decantar ya en cosas también bastante concretas. Yo le mencioné la necesidad de ir constituyendo este programa de agroecología, ¿no? Que nos ayude a concretar un poco esta mirada que tiene el Estado, pero una mirada consensuada con los gremios, con los productores, con la sociedad civil organizada también, ¿no? Yo creo que si logramos, por un lado, tener un sistema de garantía participativo que nos ayuda a reforzar estas cadenas cortas de los que hablaron también en las presentaciones, y logramos también tener un programa para promover e impulsar la agroecología, yo creo que estaremos dando pasos importantes también de cara a concretar ello, ¿no? Preguntaron también sobre cómo esto se viene concretando ya con los productores. Yo creo que es un tema que al menos desde nuestra parte ha venido un poco siendo o mirándolo un poquito de costado, ¿no? Sobre pretexto de que la agroecología o lo orgánico, y al margen de las definiciones que ya Enrique también las planteó, podamos tener, es que no ha sido muy impulsado desde el Estado, ¿no? Principalmente lo que se ha venido promoviendo es todo lo que es la certificación orgánica, y en los últimos años, producto también de los compromisos climáticos, también irnos hacia una agricultura más resiliente y hacia acuerdos más que rescaten la biodiversidad, ¿no? y los sistemas productivos sostenibles, ¿no? Yo creo que por ahí va la mirada también para adelante desde el Estado. Y la última pregunta que hicieron respecto a lo de los fertilizantes, yo creo que ahora ciertamente hay una coyuntura que podríamos aprovecharla, ¿no? Como el otro lado, la otra cara de la moneda, es como a partir de esta coyuntura de los altos precios de los fertilizantes, ir apostando, ir promoviendo, también ir infilando hacia promover una agricultura más sostenible, ¿no? Una agricultura menos demandante y menos exigente de insumos externos, ¿no? Cómo rescatamos más el aprovechamiento de todo lo que tenemos en las propias fincas, ¿no? Los insumos, uso de insumos mucho más locales. Yo creo que eso podría ayudar también, podría ayudar muchísimo en esta perspectiva, ¿no? Lamentablemente, pues una coyuntura que tenemos y ciertamente de la noche a la mañana no se pueden dar estos cambios, ¿no? Es un proceso largo y yo creo que estamos en condiciones de ir dando estos primeros pasos. Lo más difícil siempre es empezar, ¿no? Lo más difícil es dar el primer paso. Yo creo que estamos en coyuntura para ir dando estos primeros pasos, ¿no? Que nos lleven a estos sistemas de producción mucho más sostenidos. Muchas gracias. Nos quedan unos 2 minutos para cada persona, empezando con
Ernesto, Enrique, Claire, Roberto y Gustavo, Augusto, perdón, si pueden dar un último mensaje de 2 minutos cada uno para terminar con este seminario. Y yo, por mi parte, agradezco no solo a las excelentes ponencias y comentarios, sino también a todo el público que ha estado atento hasta el fin. Y damos por cerrado una vez que terminen estos últimos comentaristas. Muchas gracias a todos y todas por atender. Veo que hay mucha gente, y a los organizadores y organizadoras por invitarnos, y a los demás panelistas estuvo todo muy bien, y creo que es un ejemplo de estos diálogos de los que todos hablamos, que tenemos que tener para impulsar la agroecología hacia adelante. Gracias y buenas noches. Bueno, de mi parte, escuché, señalo que y resalto que escuché algo muy importante de Augusta Ponte. Dijo, debemos buscar una agroecología no dependiente de insumos externos. O sea, sistemas sostenibles que en alguna parte también alguien preguntó, ¿qué hacemos si no tenemos abonos orgánicos? ¿Cómo si los sistemas siempre se han sido autosostenidos antes de la revolución industrial? Entonces, eso fue un lapso de la historia, ¿no? Esa agricultura industrial, y esos sistemas van a desaparecer. Entonces, volvamos a mirar a los sistemas locales, indígenas, de agricultura, esa rica historia que tenemos, y ahí tenemos las respuestas. Así que si el Ministerio de Agricultura va a impulsar sistemas autosostenibles y no dependientes de insumos externos, ahí estamos para apoyar. No, nada más que muchas gracias, excelente tarde, y gracias a las y los organizadores y participantes. Saludos. Gracias. Y yo sé un poquito de cómo ha costado trabajo organizar estos jueves agroecológicos. Sé que hay algunas mujeres poderosas que están detrás, María, Katy, Cecilia y muchos más en los proyectos peruanos que apoya el CCRP. Muchas gracias por el éxito de esta sesión y de las que vengan. Y Augusto Aponte, siempre recordarle que hay algunas décadas de experiencia del movimiento agroecológico, y mucho antes, cuando no se le llamaba agroecología, y estamos para apoyar los esfuerzos del ministerio. Gracias. Reiterarles el agradecimiento y el compromiso del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, de nuestra Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecología, ¿no? por continuar en este reto importante que tenemos de dar sostenibilidad también a los sistemas agroalimentarios, a los sistemas productivos, ¿no? Con esta mirada y este enfoque territorial también que tenemos desde la Dirección General. Abiertas las puertas y siempre llanos al diálogo. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad. Gracias, María. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los expositores, a los panelistas, a la moderadora, y también quiero agradecer a mis colegas, ¿no? Cecilia Turín del Instituto de Montañas, a Cecilia Suero del Centro Bartolomé de las Casas, por su colaboración tan cercana con la realización de este evento, ¿no? Hemos recibido muchas preguntas interesantes. No se preocupen, porque cada una de estas van a ser abordadas a mayor detalle, mayor profundidad en los próximos seminarios, ¿no? Agradecemos enormemente a cada uno de ustedes, y bueno, no quiero dar por terminado este evento sin antes invitarles al próximo seminario, donde hablaremos de la agroecología y la agrobiodiversidad, ¿no? Desde una mirada más práctica, con resultados claves. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, y los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Entonces, chao, chao, cuídense mucho.